La radio es una realidad cotidiana en la vida de los oyentes desde hace 90 años. Una presencia que acompaña en todo momento. Una voz que no se apaga ni siquiera de noche. Bienvenidos a este programa dedicado a los grandes personajes y los principales hitos de la radiofonía argentina. Hoy dedicamos el programa a los noctámbulos, a aquellas personas que eligen hacer radio cuando la mayoría de los oyentes duermen, y también a sus seguidores, los insomnes que justifican la riqueza que adquiere la radio después de cierta hora. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el Coliseo Forestal de La Plata. ¿Cuándo decidiste que vos ibas a estar adentro de la radio? Yo creo que nunca, que no es una cosa que yo he decidido, sino una cosa que me ha ocurrido. El programa este que todavía estoy haciendo hoy, en realidad yo no lo quería hacer. Le habían ofrecido a Adolfo Castelo un horario nocturno, y él me vino a buscar a mí, y yo dije, Adolfo no nos va a escuchar ni la familia. Y él me invitó a probar durante un mes a ver qué sucedía, y el programa fue creciendo y resultó bien, y me tuve que quedar ahí, pero yo nunca tomé una decisión en ese respecto, ni siquiera la decisión de ser un hombre de radio. Yo no tengo una formación radial en absoluto. Yo me preparé más bien para escribir, o para leer, o para hacer música, pero no para ser un hombre de radio. Quizá no tengo tampoco virtudes radiales, y quizá el programa que hago no sea un programa de radio, sino más bien un ejercicio cotidiano de teatro elemental. Pero eso ya hace 25 años. Hace 25 años. O sea que lo que creó finalmente e impuso la realidad fue el propio paso del tiempo. Sí, y además encontré yo ahí algo que no sospechaba que podía encontrar. En principio tuvimos la suerte, tampoco fue una decisión, vino a suceder que hicimos un programa con público. Y aquel contacto con el público y con la improvisación, y casi un poco con la actuación, más que nada con la narrativa y también con la música, me sirvió de estímulo para aprender. ¿Cómo se fabrica el alfajor? Bueno, el alfajor, Buenas tardes. Somos periodistas de Canal A. Sí. Y queríamos saber, porque estamos siempre en un plan de denunciar irregularidades de toda índole. Y queríamos saber cómo se fabrica un alfajor, porque nos parece que estamos siendo envenenados. No, ¿cómo va a estar siendo envenenado, señor? El alfajor es muy simple. Usted tiene que tener una masa de alfajor. No está poniendo la explicación. Sí, está poniendo el carro adelante del... No solo. En la definición hay palabras que están en los dos términos, en uno del otro. Eso se llama tautología, señor. Alfajor es tautología. ¿Y tu relación con la noche antes de la radio? Porque la noche es una casualidad para vos, ¿o ahí sí hay una elección? Ahí sí hay una elección que tiene que ver hasta con un asunto banal, que es el insomnio, pero también tiene que ver con un mundo, no el mundo del cabaret ni del deambular por los bolichunes. Yo no tomo ni agua, que soy una decepción para el noctámbulo. Pero sí comprendí que en la noche, primero, se tiene más paciencia para oír. Se tienen unas percepciones mejores que las de las 10 de la mañana. Lo que no quiere decir que sean exactas. En general, en la noche agranda las cosas, las distorsiona. Uno a las 3 de la mañana puede jurarle amor eterno a una persona que a las 10 de la mañana ni saludaría. Hay fantasmas a la noche, de día no. Y yo que estaba un poco harto de la realidad, del insomnio, de los trámites, me refugié en ese mundo de la noche desde un punto de vista laboral, pero también desde un punto de vista existencial. Y estoy más cómodo en la noche que en el día. Pink Floyd nació en Sarandí. Se juntaron una tarde a la vuelta de la embotelladora de Coca-Cola y empezaron a ensayar en un garaje. En esos años éramos todos inmortales.
La tarde no pasaba jamás y la mañana se pasaba volando. Pink Floyd tocaba el sonido de toallas secándose en la terraza. Sábanas demasiado usadas. La noche el tipo que está escuchando radio. Y en general puede estar en el trabajo, pero en general está en la casa. Mira, a mí me pasó una cosa a la noche que fue muy extraña. Yo hacía el programa a oscuras. Yo hacía la 25 a oscuras. No completamente oscuras. Me había comprado una lámpara de escritorio y la había llevado al estudio. Entonces, mi entorno estaba oscuro y solo se veía esa lucecita. Y yo después me di cuenta, empecé a darme cuenta, no lo hice pensando en eso, pero empecé a darme cuenta que la gente escuchaba a oscuras. Muchas cartas me llegaban diciendo estaba en la cama, estaba en el living a oscuras, La gente escuchaba a oscuras y yo estaba a oscuras. Era impresionante eso, que los dos estuviéramos igual, ¿me entendés? Y hay una posibilidad de estar desnudo que otro medio no te lo da, y que te lo da la radio en ese horario. Pink Floyd tiene el sonido de todas las cartas que nunca entregué, de los poemas que no me animé a enviar, de llamar y colgar para escuchar su voz, volver a llamar y volver a colgar. Pink Floyd tocaba en Sarandí cuando esta ciudad era todavía más grande y más ajena, cuando cometíamos la deshonra de acostarnos con una chica en la cama de nuestros padres. Y ahí lo hiciste. ¿Cómo te animaste? ¿Cómo tuviste el coraje? ¿Es posible que el ser nocturno tenga una sensación de misterio, una duda, un cuestionamiento un poquito más transgresor de la vida que el tipo que está pobre? Lógicamente laburando todo el día, a la noche duerme. El nocturno tiene algo que ahora estoy descubriendo. Hay mucha gente que no duerme, hay mucha gente que labura de noche, hay mucha gente que insomnia, hay mucha gente que le gusta vivir la noche. Y como los poetas siempre dijeron que la noche es el lugar de la creación, uno de los poemas más importantes de Alejandra Pizarnik empezaba diciendo: la noche, otra vez la noche, la magistral sapiencia del oscuro. Y por ahí la diferencia entre el héroe y el poeta es el escenario. El héroe es al aire libre y el poeta es a la noche. Los riesgos son lo mismo, ¿no? La locura y la muerte. Pero me parece un lugar propicio para la poesía y realmente estoy un poquito asombrado. Es mayor el nivel de lo que esperaba, mayor la cantidad, y son interlocutores, son gente que nos da admiración. Hay un tipo que recita ahí que no sé si ninguno de nosotros que estamos ahí podemos recitar como recita él. Es extraordinaria la cadencia, la forma que lo hace, y nunca quiso dejar el nombre. Y llama todas las noches. Y por si el azote de las pestes fuera poco castigo, el miedo a la enfermedad se convirtió en una nueva enfermedad. En Inglaterra los médicos atendían pacientes que se creían frágiles como cacharros de barro y se apartaban de la gente por no chocar y romperse. Y en Francia, Molière dedicó al enfermo imaginario la última de las obras que creó, dirigió y actuó, burlándose de sus propias manías. Existe la presunción, o existía, de que la madrugada era, bueno, nada más que los solitarios, los aspectos más patológicos quizás de la audiencia. Nada de eso, nada de eso. Hay muchísima gente que trabaja, de muchas cosas, mucha gente que estudia. Y a todos les hace falta la compañía. Por eso se acentúa en la madrugada este carácter cordial de la radio. Y probablemente, como hay más posibilidad de escuchar, es más hondo el mensaje también. Nosotros hemos tenido sorpresas maravillosas, porque además, como no solamente te escuchan acá, te escuchan lejos. Lejos puede ser una provincia lejana o lugares del mundo donde o todavía no llegó la noche o ya desayunaron. Hablar de la magia nocturna es una obviedad similar a la que se comete al mencionar la magia de la radio. Sin embargo, utilizando uno u otro término, debe concluirse sin lugar a dudas que noche y radio tienen muchos elementos en común y que estos se relacionan justamente con eso que es tan inasible como la magia misma. La corruptela de los alfajores y de los bombones. Ahí está. ¿Por qué de los bombones también, Porque señor? aquí se fabrican también bombones, señor. Sí, pero no he visto. Sí, pero no es ninguna corruptela. Está todo a la vista. Esto es un negocio familiar. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba?
Esta es una fábrica... De bombones, efectivamente. Ah, bien. La misma de antes, pero ha habido una inconstancia de sujeto. Bombones en pelotas. Antes acá había una fábrica de pelotas. Es la misma fábrica. Los bombones y las pelotas son más o menos, tienen la misma técnica. Sí. Por ejemplo, el bombón de licor, agarramos el licor y alrededor le ponemos chocolate. Ajá. Y en las pelotas agarramos el aire y alrededor le ponemos cuero. Bueno. Tiene lo que tiene las charlas de café a la madrugada, las charlas de los bares. La radio es un bar en un punto. Me parece que la asociación está bien. Es un bar, es esos bares de Avenida de Mayo con billares, o esos bares, o la Academia, o... Estoy hablando de bares que ya casi ni deben existir, pero... o lo que era el Suárez, o esos bares, ¿no? Oye, ¿me aguardas un instante? Yo voy a seguir poniendo música para que tú disfrutes. Secuencias que se suman a la magnífica repercusión adquirida y alcanzada por el tren fantasma. La ciencia ha comprobado que en los grandes conglomerados humanos viven multitudes de solos. Y se acrecienta esto, no solo lo de los suicidios de los domingos a las 7 de la tarde, no solo de los solos enamorados presuicidios, sino de solos de íntima soledad y que buscan en este tipo de cosas una compañía y la toman como tal. Y llueven las cartas, ahora llueven los mails y está más allá de las redes sociales, se intercambia otro tipo de material que no te lo da el diario, que no te lo da la revista, incluso que no te lo da el libro, porque tenés que ir a buscar los libros y no hay librería abierta a esa hora y todo eso. Pero, insisto, es un fenómeno el de la radio. El secreto del éxito del bombonero, que sí, así nos podemos llamar. Sí, yo soy el bombonero y aquí está mi señora, el monumental. Camilo Sichero. Aquí está mi señora Alberto J. Armando. Con la doble visera. Señor, el negocio de los bombones basa su éxito en que hay muchos que son malos. Hay bombones que los devuelven aquí y se reciclan. Los tira la gente. Nosotros tenemos un señor que viene con un camión lleno de bombones empezados, que él los junta de las fiestas, de los casamientos, y los tira en otro camión, vuelve acá y acá los reciclamos. Es decir, le damos una pincelada de chocolate y otra vez. El oyente también es muy distinto a la noche. Aunque sea el mismo tipo, es muy distinto. ¿Por qué? Porque terminó un día y no empezó el otro, está en una tierra de nadie. Yo creo que, antes que nada, porque tiene paciencia para oír. Tiene paciencia para esperar un discurso que a lo mejor dura más de 3 minutos. Un silogismo más complicado, por ahí se puede oír mejor a la 1 de la mañana que a las 10. La hora permite además una temática que el día no permite. No se puede hablar de libros, no se puede hablar de paradojas, no se puede discurrir en el día. Necesariamente el discurso tiene que ser menos complejo, tiene que tener menos bits, porque si no se produce un empastamiento en la percepción del oyente, que ya de por sí está en otras cosas, y no te alcanzaría a recibir, ¿no? Vos estuviste en el mundo de la publicidad, después estuviste en el periodismo escrito y en la literatura. El llevar a la oralidad eso, ¿cómo fue? El ir convirtiendo eso sí, claro, en palabras dichas, no pensadas. Es cierto que es una técnica, evidentemente. Yo escribía mucho antes de hacer radio. Veía los programas de televisión con una cierta sorna, porque me parecía que hablaban mal. Y después me di cuenta que yo también hablaba mal o peor. Y que no es sencillo. Que no es nada sencillo encontrar rápidamente las palabras pertinentes, tener un tono de voz cuyo relieve despierte alguna clase de interés, no hacer dormir a la gente con un tono monocorde, no atropellarse con las palabras para que puedan ser percibidas una tras otra. Es muy difícil, lo fui aprendiendo de a poco. Yo lo primero que hago cuando me pongo de novio es revisarle
Caja de bombones A vacía. ver, el ropero, a mi novia, a ver si todavía guarda cajas de bombones de otros novios. Y lo anda oliendo cuando ahí de noche. encuentro una caja, le digo, ¿qué es esto? Como ella me dice, ¿qué es esto? Sí. Y dice, ay, ¿qué es una caja de bombones? ¿Cómo le digo si no hay ninguno? Ahí está. Ah. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo no sigo? Ahí digo, me voy. ¿Pero qué me voy? Te amé, debo admitir que te amé. Pero acá se huele algo raro y no soy yo. Claro. Yo dije, siempre digo pero y después no sé qué decir. Ah. Por ejemplo, está todo bien, pero... ¿Pero qué? Puntos suspensivos de 10 o 15 días. Ese tejido que vas armando cada programa de juglar y que tenés el feedback con tus compañeros, ¿cuánto contribuye el público, ¿no? ¿Y cuánto contribuye el lugar también? Muchísimo, muchísimo. Yo no creo que uno se vuelva más inteligente por actuar en el Colón, pero creo también que hay lo que Jorge Dubati llama el convivio, que es como algo que surge de la interacción entre el público y el artista, que puede perjudicarse mucho si el lugar no es el adecuado. Nosotros ahora estamos haciendo el programa en Radio Nacional en su auditorio de Maipú 555, que es un lugar muy lindo, es la vieja radio del mundo, está muy bien cuidado, está un fenómeno, pero alrededor la ciudad ha desaparecido. El centro de Buenos Aires, que antes era allí mismo, se ha ido a otras partes. Y ese lugar quedó oscuro, sórdido, mete un poco de miedo. No es que te asaltan, ni siquiera eso. Está feo. Y nadie pasa por allí. Nadie pasa por allí. Si vos estás en un teatro de la calle Corrientes, si estás en el Teatro Metropolitan, como hemos estado, la gente pasa y ve ahí en la puerta una foto y dice, che, esta noche está fulano. Dice, o ve una cola y dice, ¿qué es esto? Está fulano. Ah, mirá. Me sumo. Me sumo. ¿Quién va a pasear por Maipú 555 a las 12 de la noche? Nadie. La noche radial se transformó entonces en un espacio requerido tanto por los grandes conductores como por sus oyentes. Sin embargo, para los departamentos comerciales, la noche es una de las franjas más difíciles de vender. De los 3 años que yo hice Hora 25, un año lo hice gratis. Lo hice sin cobrar, porque había 2 pesos y los 2 pesos los pagaba la producción. Digo, no voy a cobrar yo, que cobren los productores. Yo laburaba en página, no necesitaba trabajo, entonces todo bien, no necesitaba plata. Y los otros 2 años cobré, pero nada. O sea, no había manera de lograr que el programa fuera rentable, tuviera el rating que tuviera. Yo creo que tiene que ver con eso, con que la televisión le pasó por arriba a la radio en ese horario y de hecho el encendido baja, es obvio, vuelve a subir, ¿no? De 11 de la noche en adelante en la radio vuelve a subir, pero no sube tanto como para justificar comercialmente. Yo creo que muy pocas veces durante este año Hora 25 fue un programa de radio. ¿Qué es esto que nos une? ¿La soledad o la radio? ¿Qué es la radio? ¿Qué es lo que hace que te importe tanto como para que me putees y me mandes una carta puteándome? ¿Qué es lo que hace que puedas mandarme una carta de amor? Porque ningún amor más imposible y perfecto que el que depende de un dial, de un horario fijo, de una desesperación programada. ¿Qué es lo que hace que vos y yo... Yo creo que los gerentes en realidad no es que me han dado una oportunidad, ni que me han descubierto, ni que ni siquiera que han disfrutado de lo que yo he hecho todos estos años. Se han encontrado ellos con la sorpresa de que el programa mide muy bien. Es un programa que tiene un altísimo rating y que ha estado primero en su horario, la única posibilidad que había, durante 25 años. Entonces, esa evidencia es lo que me ha granjeado el apoyo de los gerentes, pero esto, por ejemplo, no ha ocurrido con los empresarios. Con la publicidad no ha ocurrido, nunca he tenido mucha publicidad. ¿Por qué te parece? Porque, digamos, no ha llegado nunca no llegaron ellos a saber de la influencia de tu programa, la llegada a un público, digamos... Sí, lo han llegado a saber, pero yo creo que, primero, el horario es un poco
ríspido y hay supersticiones en las oficinas de medios de las agencias. Una de ellas dice que a la noche no hay que gastar plata. La otra dice que un conductor demasiado crítico no es un buen lugar para solicitar la fe de los oyentes, ¿no? El padre de Abraham se llamaba Terah. Tuvo a Abraham a los 70 años, es decir, en la juventud. Terah murió a los 205 años. En verdad, las edades de los patriarcas de Israel eran muy largas, pero los babilonios les ganaban porque atribuyeron a sus reyes anteriores al diluvio enormes periodos de reinado. Los 3 primeros nombres bastan como ejemplo. Alulim reinó 28.800 años. Alamar reinó 36.600 años. Y yo creo que ahí está el secreto de la democracia, que consiste más que nada en que los mandatos caducan. La noche se caracteriza primero porque se reduce el universo de oyentes, hay menor encendido. También es el último orejón del tarro en términos publicitarios, porque hay mucha pereza, creo que de un lado y del otro del mostrador. A mí me parece que una radio tiene que estar conducida por una sola persona, que tiene que tener a su cargo lo artístico, lo periodístico y lo comercial. De la única manera de generar recursos genuinos en la radio es proponiendo al mundo publicitario los contenidos de la programación. A veces he estado ajeno a los publicitarios y ajeno a los gerentes de los canales, Sí. de las radios. Sí, sí. Pero el público, sin embargo, te ha seguido con devoción. Sí, el público ha tenido un contacto conmigo, sí, sí. Y tiene tu programa... De forma masiva incluso. Mirá, este no es el momento de mandarse uno a la parte, pero así lo digo como algo ajeno. En algunas audiciones que hemos hecho en el interior, diría en algunas presentaciones que hemos hecho en el interior, hemos tenido asistencias, pero notablemente numerosas, que es en Rosario 12.000 personas. Eso es difícil para un género que tiene mucho de íntimo también, ¿no? Una muchedumbre confidencial es casi un oxímoron, una contradicción en el adjetivo. Al poco tiempo, Amitlai, la esposa de Terah, quedó embarazada. Pero Terah no lo sabía, porque ella lo ocultó. Lo ocultó porque no quería ir a aquel edificio al que iban a parir todas las mujeres. Pero Terah sospechó y le preguntó qué le pasaba, ya que la veía un poco panzona. Y ella respondió que no padecía más que una dolencia, que no mencionó. Y Terah, que no le creyó, le dijo, descúbrete, para que podamos ver si estás embarazada. ¿La radio es para vos como una esposa y la literatura y la música unas buenas amantes? Exactamente. La radio es una novia complaciente, es un amante complaciente, que está siempre. Y la literatura y la música son esquivas, no siempre están. ¿Te pesa por momentos la radio? Todavía no, todavía no. Quizá no lo dije, pero sí lo dije. Pero, insisto, yo le debo un gran agradecimiento a la radio. Porque si no hubiera hecho radio, yo hubiera compuesto música peor de la que compongo y hubiera escrito libros peores de los que escribo. La radio me ayudó, me obligó, me acorraló, me obligó a leer, a informarme, ponerme cerca de personas a las que considero mis maestros, a darme cuenta de mis inmensas lagunas, que eran verdaderos mares caspios. La radio forma e informa, no solamente entretiene. O mejor aún, la radio forma mientras se entretiene. Bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene con más historias de la radio. Chau, hasta la próxima.